Muy buenas noches y muchas gracias. De verdad que me llena de mucha alegría estar nuevamente en la República Dominicana, donde siempre he estado rodeado y sentido con tan especiales afectos, grandes amigos, grandes amigas, y desde que uno llega hay una sonrisa que lo saluda y lo recibe, y ya eso cambia mucho las cosas. De hecho, había venido hace quizás un tiempo a Santiago de los Caballeros. Cada vez que me encontraba con los doctores Gómez, con Fausto y con tan especiales amigos de la región norte, decía, tengo que volver a Santiago. Y mira, Julio, muy querido, y mi gratitud a Siquinorte, a Julio, que ha querido considerar mi nombre para estar aquí con ustedes en una noche tan especial. Tengo en este momento la responsabilidad, quizás en lento, de dirigir los destinos de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, o sea que desde ya los invito y al final les reitero la invitación del 22 al 26 de noviembre en Cartagena de Indias, en el Congreso de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, APAL, que creemos que vamos a tener una magnífica velada académica y social. Dio la feliz coincidencia que está en este mismo auditorio el presidente del Comité Científico, el doctor Carlos López Jaramillo, el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, y créanme que estamos haciendo todo lo posible para que no dejemos hilo suelto y tengamos un evento que cumpla las expectativas y la responsabilidad. Y obviamente en ese proceso de tener la mirada y presentar una serie de proyectos de qué debe ser la psiquiatría en América Latina, pues se nos pasan una gran cantidad de ideas desde la perspectiva política, desde la perspectiva gremial, desde la perspectiva investigativa. Y en ese sentido, pues uno se diría, ¿qué no tendríamos que decir en una sociedad que aglutina todas las sociedades científicas, psiquiátricas del continente, si no tenemos muchas cosas que decir? Y yo, como seguramente en los datos intentaré demostrarles, quizás la posibilidad de transformar un mundo y hacerlo un mundo más amable y un mundo donde coexistamos de mejor manera, pasa por la posibilidad de que los psiquiatras y los profesionales de salud mental tengamos y participemos de ese proceso. Yo solo por poner un ejemplo, para producir un documento vertical que vaya desde el río Bravo hasta la Patagonia, no tenemos nosotros los psiquiatras que decir muchas cosas frente a la violencia. No tenemos los psiquiatras que decir muchas cosas frente a todos los procesos relacionados con el consumo de sustancias, que quizás por haber abandonado ese lugar terapéutico, ese lugar de las intervenciones terapéuticas, que es el lugar de los profesionales, y lo hemos dejado en la responsabilidad de procesos más policivos, pues no hemos encontrado una solución más real y más concreta. No tenemos los psiquiatras que hablar de la posibilidad, tal vez el rescate que nos llamaba el profesor Gómez, frente a la posibilidad de lo individual para construir lo colectivo. ¿No será la necesidad de frenar un poco y discutir cuál es el estado actual de las psicoterapias? Pero igualmente así, en procesos investigativos, ¿cuántos de nosotros no nos levantamos y vemos pacientes desde que amanece hasta que anochece? Y si no somos capaces de construir una memoria, de integrar redes, de producir datos comunes, a ver si no tenemos cosas que decirles al mundo. Entonces, en este variopinto procesos, las fronteras se caerán, tarde o temprano las fronteras se caerán, y los colegas de Dominicana estarán ejerciendo en Bogotá o en Montevideo o en México. A ver si no es hora que revisemos nuestros programas curriculares, si no es hora de que generemos una homogenización de los programas curriculares. Tenemos los médicos antes que otra cosa, además de hacer valer quizás como elemento sagrado de nuestra profesión el respeto por la autonomía y la obligación de autorregularnos, tenemos también la responsabilidad social y obviamente la obligatoriedad de estar actualizados de manera permanente. Entonces, en esta perspectiva, yo he
traído unas notas y una manera de ejemplo, a mi juicio, de lo que debería ser la perspectiva, y he tomado el ejemplo del trastorno bipolar, pues una de las áreas de trabajo en el centro, donde nos han hecho el honor algunos de los amigos y colegas aquí de acompañarnos y estar presentes y acompañarnos en nuestro trabajo diario. Entonces he tomado este ejemplo para estas perspectivas. Bien. Yo no tenía claro si la cena era primero o la cena era después. Entonces yo dije, voy a preparar un menú como para abrirles el apetito, y entonces yo tenía, tengo una entrada fría que es como todos los elementos de carga a la enfermedad, un poco los datos, algunos elementos relacionados con el diagnóstico que en aras de la hora preferí de una vez incluirlo en el plato principal. Entonces las consecuencias de las características del diagnóstico en términos de la política pública, y quiero cerrar de postre dejando algunos apuntes y algunas miradas frente a lo que serían los nuevos conceptos. Yo creo que quizás empezamos a vislumbrar una serie de situaciones distintas frente a las enfermedades mentales, y particularmente en la situación específica de un diagnóstico que cada vez vemos que tiene una serie de datos distintos. David Kuffer, quien piloteó todo lo que fue el avión DC-5, decía en el pasado Congreso americano que el trastorno bipolar es un trastorno multisistémico, es decir, que no solo tiene un compromiso específicamente cerebral, que tenía un curso crónico, es decir, que tenía reapariciones en la medida del paso de los años, y que de esa manera tomaba unas proporciones progresivas del desarrollo y del compromiso de la enfermedad. Es decir, que estábamos frente a un cuadro que lo habíamos mirado desde una perspectiva muy particular y quizás muy focalizada. ¿Y por qué prefiero y me gusta hablar del concepto del trastorno bipolar? Porque si ustedes ven desde la escuela francesa, venimos discutiendo que si es la locura circular, que si es la locura de doble forma, aún desde los conceptos crepelinianos, el intento de diferenciarlos, si es luego Longhart cuando plantea que son los polos o la inestabilidad del humor, y de pronto alguien me dice, pero es que aquí lo que sucede es una serie de elementos biológicos básicos que le dan otra mirada. Y miren que los datos en ese sentido no mienten. A veces da vergüenza mostrar esta diapositiva por lo añeja, se debería presentar como un fondo sepia en una visión cinematográfica, pero si ustedes ven, tiene mucha vigencia, porque es un paper de 1990 y luego un libro que es viendo las entidades clínicas vistos en años de vida ajustados por discapacidad. Y si ustedes ven las 10 entidades clínicas, 5 tienen que ver con fenómenos asociados a trastornos mentales, las depresiones mayores aún, con todas las diferencias de las perspectivas del subdiagnóstico asociado a él, es decir, cuántas de estas depresiones mayores no son trastornos bipolares. El abuso de alcohol sin considerar las sustancias psicoactivas, el trastorno bipolar en una posición importante, pero que quizás seguramente si vemos la comorbilidad del abuso y el subdiagnóstico en depresión ocuparía un lugar más alto, la esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo. Pero miren que esos datos que aparecen a finales del siglo pasado son corroborados por nada menos que una publicación como Nature no completamos un par de años porque fue finales del 2011, y si ustedes ven en la particularidad del groce de las entidades clínicas, primero el concepto de carga global de las enfermedades mentales toman una muy buena parte de su presupuesto, es decir, el 13% está relacionado con enfermedades mentales o del sistema nervioso central o que están implicadas en el sistema nervioso central. Tal vez el escalonamiento pues difiere un poco en países de mayores ingresos o en países de menores ingresos. Sigue siendo la enfermedad depresiva la entidad clínica preferente, la entidad clínica más alta. Las demencias toman un segundo lugar en las enfermedades en los países de altos ingresos, mientras los abusadores, el abuso de alcohol ocupa un lugar muy importante. Pero si ustedes ven en esta situación, el trastorno bipolar, las esquizofrenias o los trastornos mentales severos y algunas situaciones particulares como es el proceso de las demencias y el Alzheimer. Entonces tenemos la necesidad de conocer más de las entidades clínicas, de conocer más de las enfermedades mentales y del compromiso del sistema nervioso central en todos los países en vías de desarrollo.
Pero a veces se plantea uno si esto es un fenómeno, si esto es un suceso que solo está asociado a los países de otras latitudes. Mi país, que tiene un sistema de salud muy particular, lo acabamos de reformar, el señor ministro acaba de firmar un proyecto de ley que se convirtió en ley que transforma el sistema de salud, del que muchos hablaron y creían que tenía unos resultados importantes, y quizás los fracasos estaban relacionados en este. Yo la presentaba muchas veces en las discusiones sobre la reforma a la salud, porque claro, un país que destina el 10% de su Producto Interno Bruto en el presupuesto de salud, es absurdo que las caries dentales ocupen el tercer lugar. Es decir, una entidad clínica que si hiciéramos promoción de la salud y prevención de la enfermedad, muy seguramente no sería el costo. Pero aquí quiero contarles es que si ustedes ven que las entidades clínicas, lo mismo que sucede en el mundo, sucede en un país como Colombia, y estoy casi seguro que sucede en un país como los nuestros, de los aquí presentes. Entonces la depresión, el trastorno bipolar, las esquizofrenias, aún entidades clínicas como la cirrosis hepática y la relación con el abuso de alcohol. Entonces, entidades del sistema nervioso central tienen una relación directa en términos de todas las medidas o la medida clásica que usamos, que es en años de vida ajustados por discapacidad. Bien, obviamente eso nos lleva a tener otra visión frente al concepto del trastorno bipolar y las implicaciones per se. Entonces, si nosotros vemos los datos que les presentaba frente a lo que ha sido la evolución y la publicación del 2011 del NACHU, de lo que ha sido una visión y una mirada distinta al concepto, claro, lo que nosotros tenemos en ese sentido es un cuadro clínico que no tiene esas tasas de prevalencia que todos nos habían hablado, sino que tenemos un cuadro clínico mucho más frecuente, quizás más frecuente, y por eso es que impacta en años de vida ajustados por discapacidad. Nadie se atreve a decir que es inferior al 3% en tasas de prevalencia, que tenemos un diagnóstico complejo, y quizás ahí es donde anclaré el plato fuerte de mi presentación, que no tenemos obviamente resultados tan favorables, y Carlos mañana les presentará en la evaluación de los daños cognitivos que genera un trastorno de estas características, que los tratamientos con lo que hemos peleado siempre necesitamos una serie de ajustes, y que obviamente en la particularidad de la individualidad las intervenciones psicoterapéuticas son mucho más útiles. Entonces estamos rompiendo paradigmas, tenemos un proceso de una enfermedad clínica absolutamente distinta. Entonces esa visión de Longhart de que tenemos un cuadro clínico episódico, que lo que teníamos es una serie de frases, lo que tenemos es un cuadro crónico y progresivo. ¿Y sobre qué podemos anclar esto? Lo primero es que hay datos suficientes que el reloj biológico, es decir, que esa estructura biológica básica, que esa carga que nosotros llevamos, tiene una serie de anormalidades que van a tener una serie de formas de expresión en las características del comportamiento, que fundamentalmente va a tener una inestabilidad del humor, es decir, que esas personas que funcionan como bombillos sueltos, por llamarlo de una manera de caricatura, que alumbran y se oscurecen de manera constante, muy seguramente es la expresión de esas anomalías biológicas. Y como seguramente mañana con lujo de detalles Tato presentará, los daños cognitivos de estos procesos. Pero que no solo eso, y como lo mostraré, hay una serie de datos que no nos podemos quedar solo con el dato de una entidad clínica que tiene alteraciones del humor, sino compromete otras estructuras y otros sistemas, y en ese sentido obviamente terminaremos traduciendo unos modelos de intervención distintos, es decir, tenemos que tener una serie de cuidados médicos e intervenciones distintas. Entonces, en esa visión y de manera mucho más gráfica, lo que sí tenemos, y es una de las grandes discusiones, es decir, que esa carga biológica básica, interactúa con una serie de fenómenos ambientales, y entonces existen una serie de determinantes en salud donde se han trabajado con una serie de hipótesis significativas, como el consumo de sustancias, como los abusos sexuales tempranos, y
otra serie de factores como el temperamento, en un intento de traducir o hacer una ecuación, y obviamente allí influyen una serie de elementos tanto clínicos, es decir, que si tuviéramos un ojo avisor mucho más preciso en los cambios de todos los ritmos circadianos y el patrón de sueño, podríamos identificar quizás, y allí es donde deberíamos poner los procesos de investigación. Tenemos esta carga que empieza a tener una serie de elementos clínicos precoces y que nos entusiasmamos con el concepto de pródromos, que ha sufrido un revés muy importante en el DSM-5, identificaría una serie de elementos tanto ambientales, como son todos los fenómenos externos de estrés, como una serie de elementos biológicos externos, como todos los trastornos autoinmunes, retrovirus, o aún hipótesis biológicas mucho más rigurosas, trabajadas por el grupo de Porto Alegre, por referenciar un país de América Latina, fenómenos como todos neurobiológicos mucho más importantes, que traerían una muerte celular mucho más precipitada, y muy seguramente este fenómeno inmunoinflamatorio es lo que termina expresando no solo una serie de manifestaciones clínicas en términos emocionales, sino la comorbilidad con una serie de entidades sistémicas que todos sabemos, si hay suficientes datos, hacen o acompañan la historia de vida de muchos de los pacientes con trastorno bipolar. Bien, entonces, en ese orden de ideas, en unas características de una entidad clínica, ¿en qué medida el trastorno bipolar tiene o impactaría la política pública? Y si ustedes se lo preguntaran, ¿dónde, o alguien que tuviera que orientar los destinos de un país, qué le preocuparía? ¿Dónde estarían los grandes trazadores en términos de política pública? Que quizás a veces nos vemos empujados por los medios que nos ponen a discutir ese sentido. Entonces, fenómenos asociados a la violencia, fenómenos asociados al consumo de sustancias, embarazo en adolescentes, suicidio, son preocupaciones grandes en cualquier político y cualquiera que oriente estas direcciones. Entonces, claro, empezaron a discutir, Carlos hizo parte del equipo del trabajo de campo del DSM-5, pero obviamente tenemos los psiquiatras una gran dificultad, y es que en términos de selectividad, es decir, de encontrar pacientes que posiblemente tienen la enfermedad, estamos bien. Uno pregunta, ¿se ha sentido triste o ha perdido el gusto por las cosas de la vida? El 96% de los pacientes que tienen una enfermedad depresiva entraría en ese sedazo. Pero cuando queremos ser específicos, cuando podríamos descartar lo que no tiene la enfermedad, tenemos discusiones y dificultades grandes. Y por eso Zimmerman plantea una discusión importante y que de alguna manera termina impactando el DSM-5, es decir, ¿por qué y de qué manera, si estiramos tanto el cinturón, cuántos de estos supuestos enfermos no quedarían allí incluidos? Y quizás es una discusión que no ha cerrado y que seguramente por eso terminó después de una mirada mucho más amplia, donde siento yo que están las grandes dificultades, que es en las características mixtas del episodio. Bien, entonces no me detendré, veo que está en el programa del Congreso. Ha habido cambios, en realidad, a mi juicio, mínimos en el DSM-5, después de una discusión inmensa de lo que termina siendo, aún veía yo los 30 años de seguimiento, el concepto de hipomanía, donde está el gran capítulo de los bipolares 2, se mantuvo igual. Hay una serie de pacientes que no los tenemos muy claro, que son los trastornos bipolares no especificados. Quizás aquí radica no solo, digamos, que el gran avance, pero quizás todavía en un mundo lleno de oscuridad, que no son los episodios mixtos como tal un cuadro clínico estructurado, sino toma el concepto de características mixtas, donde se cogía con pinzas el concepto de disforia y una serie de características de esos episodios depresivos que no quedan muy especificados, incluir dentro del eje nuclear, que además del afecto expansivo, irritable o eufórico, que también el aumento de la actividad motora o la energía quedara en el concepto nuclear del episodio maníaco. Pero cuando uno ve, se hace las preguntas, es este diagnóstico, las características de un diagnóstico de estos, que tiene esas implicaciones,
que en últimas, ¿qué hacemos por ellos? ¿Qué podemos hacer para mejorarlos y para cambiarles la existencia? Y si ustedes ven los datos de la Organización Mundial de la Salud, desde hace rato lo están diciendo, el gran problema de las enfermedades mentales es que no son reconocidas, y si no son reconocidas, mucho menos son tratadas. Entonces ustedes ven cuadros como la esquizofrenia y la depresión. La mitad de los pacientes se quedan sin ser reconocidos o tratados, pero obviamente si vamos en enfermedades adictivas o trastornos de niños y adolescentes es mucho más notorio. Pero nuevamente tomo los datos de mi país para mostrar que eso es así, que la gran dificultad de los pacientes con enfermedad mental es que no reciben tratamiento. Y si ustedes ven, solo 1 de cada 10 sujetos en Colombia, según el estudio, Colombia es un país sobrediagnosticado. Colombia tiene 3 estudios nacionales de salud mental. A veces creemos que es una discusión académica importante, pero ¿y si ese paciente tiene 2 diagnósticos comórbidos, 1 de cada 5? Es decir, la gran dificultad es atender los pacientes mentales. Seguramente porque nuestras políticas públicas no son claras, pero también seguramente porque todavía existe una gran cantidad de subdiagnóstico que circula por los consultorios y las dependencias y los hospitales de otros colegas. Bien, entonces, si ustedes ven, hay unos datos que a todos nos tienen que poner a reflexionar o nos deben poner a pensar. Es decir, ¿cuánto tiempo demora un paciente en ser reconocido? Generalmente 15 años. Es decir, un primer episodio depresivo, y lo vemos. Boupost ya lo había planteado con anterioridad. Esto es un trabajo de Nasir, un trabajo de Gaemi, donde dice, mire, es que un paciente que debuta, que incursiona en el consultorio o en el hospital con un primer episodio depresivo, 15 años después recibe el diagnóstico de trastorno bipolar. Pero claro, la inquietud es ¿qué sucede en el entre y tanto? ¿Qué es lo que pasa con esta persona o con esta niña que hace un primer episodio depresivo y recibe un diagnóstico posterior? Entonces empieza a ver uno una serie de datos que necesariamente invitan a la reflexión. Este es un trabajo firmado por Eliana Marengo, del grupo de Sergio Strejilevich, una persona supremamente competente y pujante, que si ustedes ven son los datos en embarazos, y si ustedes ven embarazos planeados contra embarazos no planeados, ya los datos con P significativas son notablemente importantes. Entonces, ¿cuántos de los embarazos no deseados están relacionados con diagnósticos de trastorno bipolar? Y qué no, y seguramente es un trabajo que debe estar en camino en alguno de los centros relacionados con aborto. Entonces, ¿cuántos de los indicadores de todos estos fenómenos asociados al embarazo no deseado tienen una serie de implicaciones en fenómenos emocionales y con relación a trastorno bipolar? Pero miren que este es otro dato que a mí me parece que quizás ha pasado desapercibido. Es un trabajo de Joe Calabrese, pues lo firma, hay otro de los grandes bipolarólogos allí, y es un trabajo del 2003, 2004 lo tenía en la cabeza, 2003, de publicación, y si ustedes ven la relación de personas que están detenidas por fenómenos asociados a violencia, es decir, personas que están en las cárceles, la relación y la proporción es de 1 a 5. Es decir, personas que cometieron delitos, que no tenían una enfermedad, comparados con pacientes diagnosticados y medidos con trastorno bipolar, corridos por el MDQ de Hirschfeld, es una proporción notablemente significativa. Y no por delitos menores, no fue el que se emborrachó y aceleró el carro o lo parqueó mal, sino por delitos mayores. Pero algo que nosotros creíamos que podía ser un dato inicial o un dato preliminar, si ustedes ven años después la doctora Teplin tomando 5 ciudades y sus áreas de periferia replica el dato, y no solo mostrándolo en una de una situación particular, sino relacionadas con las enfermedades mentales, y dice una persona con una enfermedad mental tiene una proporción, un riesgo superior 3 veces de generar de tener un hecho delictivo que termine significando una transgresión de la ley, y muchos de ellos están en las cárceles. Entonces nos empezamos a preguntar, definitivamente corre un riesgo muy importante la persona que no tiene un diagnóstico. Pero ustedes ven
que el abuso de sustancias, por ejemplo, en formas de expresión clínica, es decir, el riesgo de viraje de esos cuadros clínicos también está aumentado. Es decir, la persona que además de tener el trastorno y muy seguramente tiene un abuso de sustancias, el riesgo de viraje, entonces todas esas personas que porque no tienen un diagnóstico y porque nos da vergüenza decirle que tienen un diagnóstico, todas esas dificultades laborales porque terminan peleando con el jefe después de que era el mejor funcionario, o también termina teniendo síntomas y características claramente maníacas, es forma o asocio con el abuso de sustancias, y en eso los datos son claramente determinantes. Bien. Entonces, sin lugar a dudas, los abusos de sustancias generan en estos pacientes unas formas mucho más inestables de presentación de la enfermedad, es decir, tienen o aparecen de forma más precoz. En eso hay datos de todos los grupos. Quiero llamar la atención, por ejemplo, en el estudio de Ana González Pinto, relacionado con otra de las áreas de trabajo nuestra, que son lo que es el pródromo de psicosis o los primeros episodios psicóticos. Entonces, la relación con el consumo de sustancias, y aún que si es un policonsumo y es mucho más precoz, pues el riesgo es mucho más grande, genera mucho más frecuencia, es decir, más inestabilidad del humor, esa aparición de una serie de cuadros disfóricos, es decir, que no son depresiones claras, sino es el no me hallo, es la irritabilidad, es el romper los límites de manera frecuente. Muchas veces es el diagnóstico asociado a un consumo de alcohol, pero no hacemos el diagnóstico y lo que vemos son unas formas de comportamiento anómalo con dificultades adaptativas, y obviamente son personas que tienen mayores dificultades en tener una respuesta favorable cuando usamos estabilizadores del ánimo, y obviamente en otro de nuestros grandes retos que estamos trabajando con eso, que es la adherencia al tratamiento. Estamos corriendo nos dieron unos recursos y creemos que otro de los grandes dificultades es la adherencia al tratamiento, y hemos tomado 4 hipótesis gruesas. El primero es que las personas, muchas veces los médicos, cuando les contamos del tratamiento, no entienden. Los pacientes no entienden, o no les explicamos, o no tienen la capacidad de entender lo que les estamos dando, y por eso corremos un MOCA para evaluar la disfunción cognitiva, o tienen abuso de sustancias. Entonces, no, doctor, pues sí, pero es que en diciembre sí, ponerme usted a tomar esas pastillas, eso sí, como que yo me la pienso más, porque es que en diciembre usted sabe que las novenas y mi familia es muy unida, y ahí sí. O están deprimidos. Alguien que está deprimido, pues no le interesa mejorarse de nada, lo que quiere es morirse más prontico. Entonces hemos trabajado con ese elemento, estamos midiendo y hemos encontrado una serie de datos interesantes. Entonces el abuso de sustancias juega también un papel importante en el trastorno bipolar. Y miren que este es el otro gran reto. Nosotros hemos volcado toda nuestra atención y todos nuestros retos en el manejo del abuso de alcohol, pero a veces he creído que la espuma de la cresta de la ola es el alcoholismo, el abuso de sustancias. Si ustedes ven, la relación de alcohol y trastorno afectivo es muy alta, es una proporción mucho más alta que los otros. De hecho, no solo con trastorno bipolar, que quizás es una de las proporciones más importantes, pero con trastornos de ansiedad, con depresiones, que nos quedamos intentando quitarle la botella al Señor, pero no nos preocupamos por mejorar las condiciones y los trastornos del ánimo. Nosotros hemos presentado algunos datos en ese sentido, y hoy en día, pues yo me tomo el atrevimiento, Julio, de dar un poco de la visión de lo que a nuestro juicio debe ser el asunto en términos de la política. Estos son datos nuestros, y miren que aquí hay una situación muy interesante, y es que el antecedente en el último año de los primeros episodios tiene un antecedente en el 44% para cannabis. Es decir, todos o la gente cree que la cannabis es inocua, y uno dice, y a usted, siendo presidente de APAL, lo llaman a preguntarle si el cannabis se debe legalizar, y yo diría que sí, obvio. Consultar 25.000 sería mi tarea siguiente, pero si le pregunta a Rodrigo Córdoba, que sí. Pero también si me preguntan, ¿la cannabis es inocua? Diría que no, porque a quien le va a hacer daño, obviamente el riesgo es alto. El asunto es que nos gastamos esos dineros en radares, o el
muchacho que tiene un problema de consumo de cannabis debería ir a una correccional, o debería ir a una cárcel, o debería ir a un centro de salud. Entonces, estos datos nuestros, si ustedes ven, muestran que definitivamente hay una serie de elementos biológicos importantes que parece ser el detonante de los primeros episodios. Parece un traslape de aminoácidos de valina a valina. Hay una serie de hipótesis biológicas, pero desen cuenta que las sustancias más fuertes que golpean más radicalmente el receptor dopaminérgico no son los factores de riesgo más marcados, sin decir que no lo sean, sino sustancias como el cannabis y el alcohol. Presentaremos unos datos nuevos en el próximo Congreso de Cartagena con urbes sociales, con subculturas y con abuso de sustancias aún mucho más dicientes en este sentido. Y quizás el otro gran reto es el suicidio. Todos los días nos vemos, hace poco veníamos hablando con Tato en el avión, los suicidios es una preocupación, nos llaman con frecuencia a preguntarnos de los medios qué es lo que pasa allí. Y quizás lo más diciente y de una manera gruesa de decir es que la mitad de los pacientes que tienen, hay unos datos muy importantes de la Universidad de Antioquia, tienen trastorno bipolar. No solo trastorno bipolar, también las esquizofrenias tienen un riesgo de suicidio importante y en todo modo, con relación a la población general, el riesgo de suicidio en un paciente con trastorno bipolar frente a población general es de 15:1. Es decir, ¿cómo podríamos organizar una serie de programas de prevención del suicidio? Y hace poco lo planteaba en una de estas discusiones políticos, gremiales, académicas, porque este modelo de María Oquendo a mí me parece muy diciente. Entonces dice, sí, claro, existen acontecimientos vitales estresantes, pero yo creo que aquí está el acertijo y los datos del grupo de la Universidad de Antioquia nos lo dan. Hay un trastorno psiquiátrico como tal, ese es el modelo de diátesis. Entonces la idea surge a partir del factor estresante o la suma con relación a la enfermedad, existe como un elemento definitivo en términos psicopatológicos crucial del trastorno bipolar, que es la impulsividad y obviamente sentimientos de desesperanza, y ese es el detonante. Es decir, aquí está el acto suicida y cuántos de nuestros pacientes no han consumado suicidios por estas características. Yo me pregunto, y esa es una pregunta que les han hecho a todos ustedes, ¿cómo previenen el suicidio? Y claro, eso da para un debate grande, todas las hipótesis del intento de pensamiento psiquiátrico ahí, pero en realidad la única manera que seguramente impactaría disminuir las cifras de suicidio es identificar las enfermedades mentales de manera oportuna e intervenirlos de manera precoz. Es lo único que cambiaría las sustancias, los números de manera importante. Y miren que sí es un problema grande. Este es del grupo de Pittsburgh, estos son unos datos significativos, 30%. Sumando bipolares 1 y bipolares 2, porque está un poquito más abajo, tienen ideaciones suicidas importantes, intentos. Entonces, si nosotros no somos conscientes de ese proceso, es bien crucial. El grupo nuestro publicó hace ya unos años mostrando el crecimiento de las tasas de suicidio en Colombia, que aún datos más recientes muestran una proporción de 0.8, y tengo la percepción que no es un fenómeno ajeno al resto de países en América Latina. E igualmente, corroborando esta hipótesis, el grupo de trabajo que dirige Carlos López en la Universidad de Antioquia ha presentado un par de trabajos. Ellos tuvieron la posibilidad de hacer autopsias psicológicas, consumaban suicidios, iba todo un grupo, evaluaba al paciente, miraba toda la periferia, siguiendo el modelo del grupo de Mann y del grupo de Nueva York, y si ustedes ven, hay acontecimientos betales, pero la característica contundente y definitiva de esos hallazgos es que el 99% de esas personas tenían un trastorno psiquiátrico. Bien, entonces yo me pregunto, y la pregunta que me hacía inicialmente, y me excusan esto, espero no marearlos con esto, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede en estos 15 años? Una serie de acontecimientos suficientes y definitivos que definitivamente cambian el curso de la vida de muchas personas y que muy seguramente detectarlos, intervenirlos de manera precoz es lo que de verdad, de alguna manera, cambiaría estas situaciones.
Pero obviamente una entidad clínica con estas particularidades, con estas visiones, tendría que tener o tiene el permanente, y por eso yo solo me voy a tomar el atrevimiento como dejarlo para las charlas de mañana, que estoy seguro que todos los colegas que continuarán este evento profundizarán con lujo de detalles en esto, como son los conceptos que se han venido dando. Quizás aquí hay una discusión muy importante, el concepto de espectro bipolar, que yo siento que la visión de las características mixtas intenta incluirlo. Es decir, quizás esto nos costó mucho a nosotros. Una propuesta de un hombre, a mi juicio, tan audaz, tan valiente, tan brillante como Aquiscal, pero en esta subtipificación yo creo que lo que nos ha dispersado con una serie de cuadros clínicos que no los hemos podido tipificar, aún ni la misma ciclatimia, que ha sido su hija mimada. Entonces yo creo que Nasir, de alguna manera, todas esas manías de curso espontáneo intentó centrarlas clínicamente, es decir, esos pacientes que tuvieron un episodio depresivo, esos pacientes que tuvieron obviamente una manía o hipomanía pues no espontánea, sino algún hecho externo, que tuvieron un detonante o que consumieron sustancias o que tomaron antidepresivos, intentó ser tipificado, pero obviamente es una de las discusiones grandes si todos estos son o no son, que fue la gran pelea del DSM-5. El otro gran mirada de los últimos tiempos, y si ustedes se dan cuenta, es el intento de tomar conceptos de la medicina. Si ustedes miran la medicina interna de Harrison, los oncólogos hace mucho rato han intentado mirar los tumores. Los oncólogos no, es que es un 3, es un 4. Nosotros hemos tomado ese concepto, y quizás el trabajo pujante de Flavio Kapczynski en Porto Alegre, y bueno, de un grupo de colegas que lo han seguido, pero sin lugar a dudas el trabajo de Flavio ha intentado encontrar. Yo he tomado los conceptos de Flavio. Ahí está el grupo de Australia, que es del mismo gran grupo de Pat McGorry, pero hacen un intento de estadiaje, una diferenciación clínica, es decir, que habría un grupo de pacientes que serían 0, es esos latentes o que tienen una forma silenciosa. Algunos, el grupo de Australia, tomando el concepto de ultra alto riesgo, que podría asemejarse. Otro que sería el estadio 1, que serían esas poblaciones con un diagnóstico confirmado, que son las formas de la presentación clásica. La comorbilidad sería el estadiaje 2 o el estadio 2, ya la disfunción cognitiva evidenciable, el compromiso funcional o la evidencia de alteraciones con biomarcadores sería el 3, y ya las formas mucho más claras en términos del individuo, de dificultades de autocuidado, las implicaciones neurofisiológicas, sería el estadio 4. Han trabajado, no paran de trabajar, hace menos de un mes siguieron presentando resultados en ese sentido, empiezan a aparecer marcadores biológicos que parecieran ser precursores. Los psiquiatras hemos vivido en esa necesidad de disminuir la selectividad, intentar entonces factores neurotróficos tipificados, interleuquinas de diferentes niveles, otras sustancias como la 3-nitrotiroxina o el factor neurotrófico derivado del cerebro, que terminan siendo una serie de marcadores que terminan evidenciando que cada uno de estos cuadros, cada uno de estos episodios maníacos o depresivos traen un daño oxidativo muy importante, pero estoy seguro que sobre eso hablarán. El grupo nuestro presentó y fue premiado el año pasado en un intento de correlacionar toda esa información, no solo en términos de identificar los datos que había en términos de marcadores, sino las perspectivas de tratamiento y hacia dónde debería focalizarse el tratamiento en cada uno de estos estadiajes, no solo dentro de la perspectiva farmacológica, sino en términos de intervenciones psicosociales en esa dirección. Y quizás el otro gran concepto que toma mucha fuerza por el entusiasmo y el compromiso del grupo del Hospital Clínico de Barcelona, en cabeza de Eduard Vieta y Francesc Colom, es cuando un paciente tiene predominio de algunos de los polos
de la expresión sintomática afectiva. Entonces, obviamente, cuando hay unas 2/3 partes de episodios maníacos, se dice que tiene una polaridad predominante maníaca, una polaridad predominante depresiva, y el grupo más común, que son esas polaridades predominantes que no se logran determinar. Ya publicaciones que ya tienen sus años mostraban, de alguna manera fue la gran apuesta en el DSM-5, pero que esto posiblemente podría ser uno de los orientadores, uno de los humos en términos de perspectiva terapéutica para identificar la polaridad predominante y que nos permitiera escoger el fármaco que seguramente respondiera, ya que no tenemos, a pesar de que nos prometen cada tanto y tanto, de cuál sería las características genéticas que sí respondería o no a este fármaco. Quizás la clínica sigue siendo nuestro único orientador. Bien, esto me lleva a hacer un planteamiento en términos políticos final, y con esto no los canso, y es que hemos trabajado mucho tiempo con esto, es decir, que ojalá eso que a veces sabemos que es lo que puede salvar un sistema de salud, promover la salud y prevenir la enfermedad, pero yo me atrevo a preguntar, tenemos elementos que a veces eso que nos cuentan las mamás retrospectivamente, él era distinto, esos 2 hermanos eran distintos, uno era más frío, uno era más inquieto, uno miraba distinto, pero algo que podemos hacer ahí, que podamos prevenir la enfermedad. Aún todos los elementos prodromales muy buenas de las muchos trabajos en el mundo, donde quiera que vayan. En San Pablo está Rodrigo Bressan, pero si ustedes van, todo el trabajo que es casi un desarrollo político del grupo de McGorry, pero si vamos a Holanda está Vanosi, si vamos a Inglaterra está Murray, y sin embargo el diagnóstico, todo que en esquizofrenia está absolutamente tipificado: positivos atenuados, breves intermitentes, riesgo biológico y disfunción global. Y el diagnóstico de psicosis atenuada se fue al cajón de la investigación en el DSM-5. Los trabajos de campo, los 388 pacientes, revisada la publicación de junio del 2013, muestran unos datos más halagüeños. Los primeros, los de Alex Jung, 24% de los que tenían prodromos hicieron un primer episodio psicótico. Entonces, ahora en una revisión a 10 años diciendo que hay situaciones latentes en términos clínicos, entonces lo que nosotros terminamos viendo muy seguramente son estos primeros episodios, porque aquí ya tenemos todos los elementos que nos pueden servir, como los conceptos del estadiaje y conceptos mayores, y qué no decir de todas, el compromiso crónico. Entonces mi propuesta, en términos políticos, en términos directos, es que los psiquiatras deberíamos trabajar aquí. Es decir, que muy seguramente no tenemos elementos claros para intentar prevenir la enfermedad, pero que si nosotros los intervenimos aquí y evitamos tanto subdiagnóstico y tantos costos psicológicos y sociales y biológicos de estos pacientes, muy seguramente vamos a cambiar de manera significativa la calidad de vida de las personas. Bien, dándole la gratitud a toda la gente que mientras yo me vengo, ellos trabajan, vengo para acá, les doy muchas gracias por su atención en esta hora. Bueno.